Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. Hoy vamos a hablar de Jarabo. Llevo casi toda mi vida profesional hablando de él. Recuerdo cuando era pequeño y veía en la estantería ese libro, Jarabo, 1958. Ese libro que escribió mi padre y que tiene esa portada tan peculiar, una portada verde, con una fotografía de un señor siniestro que a mí por lo menos de pequeño me impresionaba, con un gesto serio pero al mismo tiempo intenso. Era un personaje sin ninguna duda fundamental de la época en Madrid. José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris, ese hombre que para todo el que salía por la noche era conocido, ese hombre que se hacía notar cuando entraba en un bar. A veces invitaba a todos los que estaban en el interior. Le gustaba darse a conocer, demostrar a todos que tenía dinero, que manejaba. Tanto le gustaba llamar la atención que solía pasearse por la Gran Vía con un mono tití en el hombro. Él quería decirle al mundo que no era cualquiera, pero pocos conocían su pasado. Provenía de una familia con orígenes puertorriqueños. Él había vivido en Estados Unidos y no solo eso, ya había comenzado a delinquir allí, a consumir drogas. De hecho, terminó en la cárcel por tráfico de mujeres. Y gracias a su familia, que era poderosa y que tenía dinero e influencia, consiguió que le trasladaran a una cárcel muy distinta, al Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Springfield, donde sin duda la condena fue mucho más ligera y además aprendió a simular cuadros epilépticos. Tanto aprendió de las personas que estaban allí, de los médicos y de los pacientes, que incluso después se hizo pasar por un médico psiquiatra. Se presentaba como el doctor Jaime Martín Balmaseda. Es solo otra de las anécdotas que rodean a Jarabo. Cuando llegó a España ya sabía mucho del mundo del crimen y eso le permitió cometer unos delitos violentos de los que él pensaba que se iba a librar gracias a su inteligencia. Decimos que Jarabo lo cambió todo, y es verdad, porque hasta ese momento, 1958, todo el mundo pensaba que el criminal inteligente, eso que luego llamaríamos el psicópata criminal, no podía actuar en nuestro país. Sin duda había actuado anteriormente, pero a veces leemos la realidad como nos interesa y pensamos que nuestro país de alguna manera estaba protegido de ese tipo de delincuente que se daba con frecuencia en el mundo anglosajón. Con la globalización nos hemos dado cuenta de que no hay tantas diferencias y este tipo de criminales no son exclusivos de ningún país. Jarabo llegó y nos demostró a todos que, por supuesto, que un español puede cometer crímenes fríos y calculados. Pero ¿qué llevó a Jarabo al crimen? ¿Qué llevó a este hombre que lo tenía todo, que disfrutaba de la noche de Madrid, de las mujeres, de la droga, del alcohol, del desenfreno? Pues precisamente eso. Llegó un momento en el que por un lado se le acabaron los fondos que le habían mandado desde Puerto Rico. De hecho, su familia, cansada de enviar dinero sin recibir demasiadas explicaciones desde España, le amenazó con cortar el suministro. Jarabo empezó a sentirse asfixiado y por otro lado
conoció a una mujer casada, Beryl Martin Jones, y tras pasar tiempo con ella, gastándose hasta el último céntimo, decidió continuar con esa fiesta continua y llevó el anillo de casada de Beryl a una tienda, a la tienda Husfer, para empeñarlo. Con el dinero que le dieron, pues continuó la fiesta. Beryl se volvió a su país y claro, su marido le preguntó que dónde estaba ese anillo. Jarabo prometió recuperarlo en cuanto recibiera nuevos fondos de Puerto Rico, pero estos no llegaban. Y por otro lado, intentó convencer a los propietarios de esta tienda de que le devolvieran ese anillo y que ya llegarían a algún tipo de acuerdo. Claro, esto no se produjo y Jarabo cada vez estaba más nervioso. No tenía dinero para seguir con sus juergas constantes. Beryl le mandaba cartas diciéndole que la situación con su marido empezaba a ser acuciante y Jarabo decidió tomar una decisión definitiva. Pensó que él podría recuperar ese anillo y quitarse de en medio a los dos socios de la tienda Husfer. ¿Quién se iba a dar cuenta? Él se aprovecharía de todo lo que había aprendido de los delincuentes americanos, de todo lo que sabía de cómo funcionaba la policía, para borrar sus huellas y en el caso de que alguien llegara a sospechar de él, ¿quién se iba a atrever a encarcelar a alguien como Jarabo, proveniente de una familia influyente, un hombre que tenía recursos? Así que el 19 de julio de 1958 decidió presentarse en la calle Lope de Rueda, donde vivía Emilio Fernández, uno de los socios de esta tienda Husfer, con la intención de terminar de una vez con este asunto que le estaba dando tantos quebraderos de cabeza. Entró sin utilizar los dedos para no dejar huellas dactilares, llamó al ascensor con la uña, utilizó los codos. En todo momento tenía en la cabeza esa preocupación por no dejar nada que le llevara a la policía hasta él. Llamó a la puerta y abrió la criada, Paulina. No se extrañó al ver a un hombre bien vestido, elegante, que hablaba con seguridad y que le dijo que tenía una cita con Emilio Fernández. Se presentó como inspector de Hacienda, le dijo que los asuntos que iba a tratar con Emilio eran importantes y Paulina finalmente le dejó pasar. Se sentó en el salón y ella fue a la cocina a continuar lo que estaba haciendo, que en este caso era pelar judías. En un momento dado, Jarabo, cuando Paulina estaba distraída, se levantó, se puso tras ella y acabó con su vida clavándole en el corazón el cuchillo con el que estaba pelando esas judías. A continuación la arrastró hasta la habitación de servicio y se sentó tranquilamente a esperar. Al poco tiempo llegó Emilio, con tanta prisa que ni siquiera se fijó en Jarabo. Entró hasta el cuarto de baño y allí lo sorprendió el asesino. Tiró de su chaqueta hacia atrás, utilizando algo que había aprendido también en los Estados Unidos y que llaman el estilo Brooklyn. Al bajarle la chaqueta a la altura de los codos, Emilio quedó completamente inmovilizado y Jarabo le disparó 2 veces en la nuca con su pistola, una FN del 7,65. Al poco tiempo entró en la casa con sus llaves Amparo, la mujer de Emilio que estaba embarazada. Vio a Jarabo plantado allí en medio del salón y se llevó un gran susto, pero Jarabo la envolvió con su verborrea y le dijo que estaba allí tratando unos asuntos con Emilio, que Emilio había salido y que era inspector de Hacienda. Una vez más intentó colar esta historia que él se había inventado y que pensaba que todo el mundo le iba a comprar. Pero Amparo se dio cuenta de que en el traje había unas gotas de sangre. Intentó huir, pero con
esa tensión, con ese miedo del momento, en lugar de correr hacia la puerta, corrió hacia el interior de la casa y eso la perdió. Jarabo la alcanzó y la mató. Ya estaba la escena del crimen y Jarabo sabía que no tenía fácil salir. En aquella época era habitual que el portero cerrara la puerta del portal y si alguien quería entrar o salir tenía que pedirle permiso. Eso hubiera dejado una evidencia de que él había estado en esa casa, así que decidió pasar la noche tranquilamente, rodeado de cadáveres, y esperar a que al día siguiente la puerta del portal se abriera. Aprovechó todo ese tiempo para maquillar esa escena del crimen. Pensaba que podía engañar a la policía y quiso hacer ver que allí había habido una gran fiesta, una orgía, y que se había ido de las manos. A Paulina la dejó tumbada sobre la cama, le levantó la ropa y le bajó la ropa interior para hacer ver que allí pues había habido un intento de violación. Después se pintó los labios con carmín y dejó varias copas marcadas con su propia boca. De esa manera pensaba que la policía sospecharía que había habido varias mujeres y que la fiesta había tenido pues un tono muy elevado. Después, cuando todo quedó a su gusto, se echó tranquilamente a dormir y esperó a que llegara la mañana. Cuando el portero abrió el portal, se marchó al cine, pasó la mañana en una sesión continua y cuando llegó la tarde, pues se preparó para seguir de juerga, como si nada hubiera pasado. Por la mañana del lunes 21 decidió terminar con los asuntos que había comenzado y se presentó en la tienda Jusfer, abrió utilizando las llaves de Emilio y esperó en el interior al otro socio, Félix López Robledo. Félix entró y, sorprendido porque la puerta estaba abierta, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Jarabo le esperaba allí, le agarró de la chaqueta y le disparó 2 veces en la nuca. Una vez más, el estilo Brooklyn. Al parecer, Jarabo estuvo buscando esa joya, ese anillo de Beryl Martin Jones y no lo encontró. Tampoco encontró una carta que le habían pedido en la casa de empeños en la que Beryl hablaba, entre otras cosas, de la relación que tenía con Jarabo. Es posible que nunca le hubieran atrapado, pero él estaba muy preocupado por su aspecto y en su traje habían quedado gotas de sangre. Así que decidió llevar este traje a la tintorería. Sería detenido cuando fue a recogerlo. Un error imperdonable en una persona que tanto se había esforzado en no dejar huellas. Hasta el último momento, Jarabo, que reconoció ante la policía todo lo que había hecho, que dio detalles muy exactos de cómo había procedido, estuvo convencido de que su influencia, la influencia de su familia, le salvaría de la pena de muerte. Sin embargo, la justicia se mantuvo firme. Fue condenado a morir en el garrote vil y además, por primera vez en la historia de nuestro país, fue calificado como un psicópata desalmado. La ejecución la llevó a cabo el verdugo Antonio López Sierra, que se quejó de la corpulencia de Jarabo. Le costó muchos minutos acabar con su vida. Jarabo murió en una larga agonía, pero se extendió el rumor de que habían ejecutado a otra persona en su lugar, y de hecho hubo quien quiso comprobar que el que allí yacía muerto era Jarabo en efecto. Y así era. Así terminó la historia de Jarabo. Al final no era tan listo como él esperaba, y se vio perdido por todo aquello que le gustaba: el consumo de drogas, las juergas continuas. Era un hombre sin duda pintoresco,
especial, un hombre que llamaba la atención y que de hecho en varios momentos avisó de que era un hombre peligroso. No era raro que se viera envuelto en peleas nocturnas. Por cualquier cosa saltaba, enseñaba su pistola. Esa pistola que tiempo después yo pude tener en mis manos. Se encuentra con otros objetos personales de Jarabo en el Museo de Ávila de la Policía Nacional, un museo que merece la pena visitar, y la verdad es que a mí me causó un escalofrío tener la ocasión de ver y tocar ese arma que tantas veces había visto fotografiada, de la que tanto había leído. Pero la experiencia sin duda más intensa de la proximidad de Jarabo, de su actividad nocturna, de su fuerza criminal, sin duda la tuvo el actor Paul Naschy, un magnífico actor, un director de cine, una persona que quizá no recibió en vida el reconocimiento que se merecía y que varias veces nos contó a mi padre y a mí las experiencias que había vivido junto a Jarabo. Es muy interesante, aunque el tiempo haya pasado, escuchar cómo Paul Naschy hablaba de Jarabo. Nos puede dar muchas pistas de cómo se comporta este tipo de persona. Yo conocí a Jarabo en la Bolera Boulevard, lo que luego fue cine, y bueno, ha tenido sucesivos destinos, y que está cerca de mi casa. Yo vivo en Alberto Aguilera, y él iba allí a jugar a los bolos con un grupo de amigos. Y de esas cosas que pasan, yo era un chico muy joven, muy jovencito, y él era ya un hombre, para mí mayor, relativamente mayor, pero un hombre que yo veía que fascinaba a las mujeres, eso lo tenía clarísimo. Aquellas apuestas que se hacían allí en la bolera, entre ellos, y todas las chicas estaban enloquecidas con el Jarabo, ¿no? Y debo decir además que en mi opinión era un seductor nato. Es decir, no solamente, no vamos a decir que era un hombre guapo porque no lo era, pero sabía seducir a las mujeres. Y bueno, pues por ejemplo, de repente íbamos al Molino Rojo, que estaba lleno de unas veces maravillosas, en aquella época, claro, que ya no existe, creo, el Molino Rojo, luego a Morocco, podría hablar de tantas cosas, ¿no? Y era un individuo que era mirar a una mujer que él quisiera, claro, las mujeres de aquel ambiente también, cuidado. Yo no sé lo que ocurriría en su vida normal, ¿no? Porque yo esa vida no la conocí, yo no conocía a su familia, yo lo conocía a él en las juergas y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque yo era muy joven y yo era un poco como ese pececito con los tiburones que se alimenta de lo que va dejando el tiburón, ¿no? Luego había otras personas que ahora, de las cuales he tenido muy pocas, pero de las cuales yo he tenido cierta noticia, que estaban dentro de aquello. Y hay muchas veces porque yo, muchas veces que frecuenté con él sitios conocidos, nos hicieron fotos con mujeres y tal. Y yo muchas veces temo que aparezca en alguna foto yo. Y eso me da no sé por qué pánico, pero hasta el momento no ha ocurrido. Y por otro lado, quizás esto no se haya dicho nunca, pero a mí me consta que él practicaba judo. Esto le dio más facilidad de posiblemente de cometer actos tan violentos, ¿no? Y de tener ese cuello que destacaba sobre el resto. No era un hombre fuerte, en el sentido de lo que yo entiendo por fuerte. Yo era un levantador, y es diferente. Él era corpulento, que es distinto. Yo le vi alguna vez con manga corta y tal, y no tenía unos brazos musculosos ni estas cosas, ¿no? Era un hombre corpulento. Pero bueno, yendo a la cosa más importante, yo lo conocí sin darme cuenta, casi sin darme cuenta, empecé a salir con él, empecé a hacer amigo de él. Como ya se ha apuntado aquí, era el rey de la noche. ¿Por qué? Porque era el rey de la noche, porque es que se gastaba dinero, que luego de repente, hay algo de lo que no se ha hablado quizás tanto, se quedaba seco. Y yo recuerdo haberle comentado que esperaba dinero, que su madre era de la Virgen del Puño, esto no se puede olvidar. No me da, decía, yo necesito dinero, porque yo llevo una vida que necesito dinero. En fin, manejaba coches importantes. Y yo muchas veces, él me decía que estudiaba medicina. Yo esto no lo sé si consta en los archivos, pero a mí me decía que era estudiante de medicina.
Y yo le veía talludito para ser estudiante de medicina, ¿no? Y recuerdo también que me hablaba a veces de un pasado turbulento que había estado vivido en Estados Unidos y en Puerto Rico, y me mostraba unas cicatrices que tenía en la cabeza, dice que eran golpes de culatazos y tal, pero nunca me explicaba muy bien lo que había sucedido, ¿no? Y yo debo decir sinceramente que yo lo consideraba como una especie de cosas de faroles, que me contaba pues una vida casi de aventurero, ¿no? Y siempre, luego se ha confirmado que no era tan mentira, ¿no? Paul Naschy, claro que se ha confirmado que no era tan mentira. ¿Cómo lo iba a sospechar él cuando alternaba con Jarabo? También hay que decir que en aquellos tiempos Paul Naschy, como él ha señalado, estaba muy fuerte, era campeón de halterofilia, con lo cual pues se puede permitir con toda tranquilidad decir que Jarabo no estaba muy fuerte. Bueno, comparado con él seguramente no, pero no cabe duda de que era un hombre corpulento y era un hombre que tenía mucha seguridad en sí mismo, la seguridad que le daba el dinero, el efecto que generaba ese dinero sobre los demás. Era en efecto el rey de la fiesta, el que invitaba a todo el mundo. Cuando Jarabo entraba en un bar, todo el mundo se volvía. Y claro que volvía locas a las mujeres. Era un hombre que, si bien no era guapo desde el punto de vista quizá de estos tiempos, era un hombre con buena presencia, siempre bien vestido, que manejaba dinero, que hablaba con seguridad, con lo cual, por supuesto, era un imán para las mujeres. Y muchas veces pasaba inadvertida pues esa otra cara que tenía, esa cara violenta, esa cara agresiva, que le llevaba muchas veces a los puños, a enfrentarse a otros hombres, por marcar el territorio, porque Jarabo entendía que cuando él estaba presente no podía haber nadie más, ¿no? De hecho, hasta el propio Paul Naschy quiso amedrentarlo. Lo hizo de una manera que entonces no le hizo ninguna gracia a Paul, pero que tiempo después le puso los pelos de punta. Vamos a escucharlo. Se lavaba las manos con mucha frecuencia. Se iba rápidamente al servicio y yo veía que era yo notaba que era, esto es una cosa que ahora de repente me ha venido a la memoria, ¿no? Y yo decía, pero bueno, digo, un día no lo pude remediar, digo, estás continuamente yendo a... Dice, es que me lavo las manos, dice, es que me da asco. Y de hecho, un día en un sitio que ya no existe, de la calle San Bernardo, un bar que había allí, estábamos reunidos con otra gente y yo entré en el cuarto de baño. Y él me siguió poco después. Y yo estaba en el espejo lavándome las manos. No sé, una coincidencia de esta. Hayamos comido gambas, no sé qué estaba hablando. Y se puso a mi lado, se empezó a lavar las manos. Cuando acabó y se secó, yo no sé de qué hablamos, de cosas muy indiferentes, de repente sacó la pistola que yo he visto fotografiada en el libro y me la puso en la sien. Y yo, al principio, desde luego es la misma pistola, me acuerdo perfectamente porque nunca se te olvida, claro. Y he visto que hay dos, no, esa no es, es esta. Una que tiene un cañón más ancho. Me puso aquí y yo digo, bueno, y entonces empecé a reírse. Dice, ¿has pasado miedo? Digo, miedo no, pero es una fantasmada, ¿no? Una cosa así quedó, ¿no? Y yo le digo, pero ¿y eso tú? Dice, bueno, yo siempre voy armado. Siempre iba armado y llevaba encima la pistola del crimen, la que luego utilizaría contra los socios de Jusfer y contra la mujer de Emilio, que además estaba embarazada, haciendo que la sociedad madrileña llorara por ese niño nonato. Paul no tenía miedo. En aquel momento era un hombre fuerte, un hombre que se creía indestructible, pero tiempo después, obviamente, se puso a pensar en eso que había sucedido y claro, tuvo muy cerca de su cabeza la pistola de los crímenes. Eso deja marcado a cualquiera. Es interesante también este dato que da sobre esa tendencia que tenía Jarabo a estar continuamente lavándose las manos. Es probable que tuviera algún tipo de trastorno obsesivo-compulsivo, aunque tampoco hay que descartar que fuera al baño a surtirse de cocaína
una sustancia a la que se había vuelto adicto y que también tiene mucho que ver en su comportamiento. Jarabo nos enseña muchas cosas. Jarabo no solo nos enseña que el asesino inteligente, mal llamado inteligente, pero que nos viene a definir a ese tipo de criminal que es muy consciente de lo que hace, que actúa pensando en la intervención policial posterior, que sabe cómo borrar huellas, que no le tiembla el pulso a la hora de matar. Jarabo no solo es que matara con sangre fría, es que es capaz de dormir tranquilamente rodeado de cadáveres. Y esto define a una persona muy especial. Algunos expertos señalan que el comportamiento de Jarabo también se puede explicar por su actividad vital. Sabemos que tuvo un accidente de tráfico en el que se golpeó la cabeza. Sabemos también que tuvo sífilis y que esto pudo dejarle alguna secuela. Pero en realidad, desde el punto de vista criminológico, lo que se ve en Jarabo no es la actuación de una persona trastornada. Es la actuación de alguien frío, egoísta, que solo piensa en su propio beneficio. Y en ese momento lo que Jarabo quiere es borrar sus problemas y continuar con sus fiestas sin que nada pueda detenerlo. Y está con esas dos amenazas en la cabeza. Por un lado, la amenaza de Beryl, que le está diciendo que hay que hacer algo, que su marido va a descubrir lo que ha hecho, ¿no? Y por otro lado, está la amenaza que más le preocupa, y es la de su madre, que le ha dicho que no le va a enviar más dinero. Jarabo, que nunca había trabajado, que nunca había pensado en una manera para conseguir dinero, pues se ve realmente acorralado. No termina de creerse las amenazas de su madre, pero claro, le han dicho que si esto sigue así, si él sigue dilapidando el dinero, pues se van a presentar aquí en Madrid a ver qué es lo que pasa. Y él no puede permitir esto. Y opta por el crimen. Y esto hay que tenerlo muy claro. Cuando alguien como Jarabo decide optar por el crimen, lo hace con todas las consecuencias. No le importa lo que suceda. Es muy probable que él pensara que nunca le atraparían, pero no creo que tuviera esto en la cabeza en el momento en el que comete los crímenes. Él decide dar una lección. Le han causado problemas a él, a Jarabo. Se han atrevido a regatearle la carta de Beryl Martin Jones. No le han querido dar ese anillo que él pensaba que podía recuperar sin devolver el dinero. Y eso es suficiente para empujarle a un crimen que sería recordado durante muchas décadas en todo el país. El periódico El Caso vendió muchísimos ejemplares con este crimen, le dedicó varias portadas y la sociedad estaba ciertamente interesada por este criminal que no respondía a lo que pensamos o lo que pensábamos que debía ser un criminal, ni tenía ese aspecto de criminal que nos habían enseñado a temer, ni pertenecía a ningún grupo de esos que nos habían enseñado a tener en cuenta, esos grupos que normalmente formaban pues la pequeña delincuencia, esas personas que podían atracarte en la calle, esos borrachos de bar que en un momento dado podían protagonizar una reyerta. Jarabo era un dandy, Jarabo era el rey de la noche, y sin embargo fue capaz de cometer el crimen más terrorífico de aquella sociedad. Nos vuelve a recordar Jarabo que la cara del crimen no existe, que el delito violento se puede producir en cualquier tipo de persona, que solo tiene que cumplir una condición, y es la ausencia de empatía, la ausencia de preocupación por los demás. A Jarabo nada le preocupaba, ni Emilio, ni su mujer embarazada, ni la criada. No tuvo ni un momento de duda ni de reflexión.
a pesar de que pasó un día entero entre los primeros crímenes y el asesinato de Félix López Robledo. Ya tenía decidido que los iba a matar a todos, que iba a recuperar el anillo y que iba a seguir con su vida. Pero como suelen decir, la policía no es tonta. Y consiguieron dar con él. No sabemos si no hubiera cometido el error de volver a por su traje, ese traje manchado de sangre que dejó en la tintorería. No sabemos si hubieran terminado por dar con Jarabo. Es cierto que había dejado muy pocas pistas, pero tal vez su carácter bravucón le hubiera llevado a reconocer el crimen en algún momento. Tal vez la policía hubiera conseguido llegar hasta él de todas formas. Sea como fuere, Jarabo fue detenido, fue condenado y fue ejecutado, dando una lección a todo el mundo de que, al final, en la mayoría de los casos, la sociedad puede vencer a estos malvados. Y nosotros tenemos su historia y tenemos su recuerdo para protegernos de los criminales que vengan en el futuro. Hasta aquí llega la historia de hoy. Te espero en el próximo programa.